La setmana passada coneixíem el cas d'un matrimoni, dos persones d'avançada edat en el barri de Patraix, s'incendia la seva casa i que van salvar la vida perquè van seguir escrupolosament els consells d'una xerrada d'aquestes que donen el cos de bombers municipals, que van fer tot, escolta, de meravella, no? Absolutament, i gràcies a això no es van intoxicar, com altres veïns sí que van patir aquestes intoxicacions, van seguir el que havien sentit en una xerrada que els van donar des de Bombers pel Món. Anem a conèixer un poc més esta ONG i anem a saber què va passar en aquest moment. Tenim així a tres convidats, com ara veuran, per una banda, Natalia Dutor, ella es inspectora de bomberos. Bienvenida, Natalia. Hola. Tenemos también a Fran Chillida, además de bomberos presidente de Bombers pel Món. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y un altre bomber, ell es John Soto, també de Bombers pel Món. Bienvenido, John. ¿Qué tal? A ver, cuando se produjo este incendio en la calle Carteros, rescatáis a este matrimonio septuagenario. ¿Y qué os cuentan? Lo que contaron al mando que estaba allí es que estaban vivos gracias a la charla que se había dado. Las charlas que hemos empezado, esta campaña que hemos hecho de detectores de humo, la hemos hecho desde el Cuerpo de Bomberos junto con la colaboración de Bombers pel Món. Da la coincidencia que los tres somos también de la ONG, pero también somos bomberos del ayuntamiento. Esa primera charla, los tres estuvimos, yo la di, pero estuve con ellos. Tuvimos justamente a ese matrimonio que la señora iba en silla de ruedas y fue muy curioso. Y al decirnos que siguieron todas nuestras indicaciones, de hecho, el incendio, compañero John estuvo en el incendio, iba de número 2 además, fue un incendio muy fuerte. Tenían humo en toda la escalera, cuando ellos llegaron, ahora lo puede contar mejor, estaba toda la escalera llena, no podían acceder, no tenían casi visibilidad para llegar a la vivienda, y este matrimonio que vivía, si no me equivoco, arriba de justo el incendio, que estaba en un 6º piso, siguió todas las indicaciones que se le dieron. Les expliqué que tenían que poner los paños húmedos en las puertas, ir cerrando todo, se quedaron refugiados y salvaron la vida gracias a las indicaciones. La verdad es que es una alegría. Qué bueno. John, tú que estuviste allí, ¿qué hicieron? Bueno, ya ha sido explicado de alguna manera, ¿no? Ramón y Mari Carmen, así se llaman el matrimonio. No sé si lo reconociste también de que estaba. No, tú no estuviste en la charla, pero bueno, entras en la vivienda y bueno, vas abriendo puertas y ¿dónde te los encuentras? Sí, a ver, yo estaba de número 2, yo fui directamente a extinguir el incendio. El que los evacuó es un compañero, otro compañero, pero al llegar al parque nos lo explicó. La pareja que hemos evacuado casualmente estuvo en una charla hace 2 semanas ahí en Patraix. Sí. Y me han comentado que nada, que han hecho a rajatabla todo lo que le dijisteis y dice, y además me impactó el entrar en la vivienda, que estuviera todo lleno de humo, menos la habitación donde estaban ellos confinados. Fue un incendio fuerte, por lo que estaba comentando Natalia, y supongo que otros vecinos que tampoco tendrían esas nociones, en este caso sí que se intoxicaron, ¿no? Las viviendas habían bastantes viviendas con humo y de hecho los de la planta de abajo, justo de la vivienda afectada, tuvimos que evacuar a 2 niños, a un niño de 6 años, no recuerdo mal, y a un niño de 1 mes. Tuvimos que bajar. Frank, ¿cuáles son esas indicaciones? Aprovechamos también para desde aquí dar nuestro granito de arena también de lo que explicáis en esas charlas. En caso de incendio, ¿qué tenemos que hacer? En caso de incendio, distinguimos entre que el incendio sea en tu propia vivienda o sea en otra vivienda. En el caso de que sea en otra vivienda, lo que nunca hay que hacer es salir de la vivienda. Es decir, si la vivienda que se quema es en el piso de abajo o en el piso de arriba, tú estás en la tuya, oyes ruidos, oyes follón y tú en principio, como nosotros en Valencia tenemos un tiempo de respuesta muy corto, vamos a llegar en un breve espacio de tiempo. Entonces lo que no tienes que hacer es salir de tu vivienda. ¿Por qué? Pues porque es posible que te encuentres con la escalera llena de humo, que es al final el riesgo más importante al que te puedes enfrentar. Entonces lo que tienes que hacer es cerrar la puerta de tu vivienda, quedarte dentro, meterte en una habitación alejada lo más posible del hueco de la escalera, cerrar y poner paños húmedos debajo de la puerta. Toallas o un paño así húmedo. Claro. De manera que tú mismo te autoconfinas y esperas a la llegada de los bomberos. De hecho, si sales, corres un peligro importante, grande. Sí. La gente es lo que tiende, ¿no? A la huida. Y a veces esto hay que mantener la calma, pero quizás si no lo sabes, si no te lo explican. ¿Tenéis previsto hacer más charlas de este tipo? Sí, tenemos tenemos unas 5 citas
todas acordadas con la Consellería de Bienestar Social, perdón, con la Concejalía de Bienestar Social, y luego nos quedan con las de personas mayores otras 5 charlas a lo largo de los meses de enero y febrero. Y más demanda que estamos teniendo, porque a raíz de este incidente, asociaciones de vecinos nos están llamando. ¿Ha corrido la voz? Sí, y la verdad es que es una alegría, porque ver esa respuesta y sobre todo, yo creo que el problema es que no hay información. Y la gente piensa que tiene que salir y lo que tienen que hacer es justamente lo contrario. Entonces tenemos que hacer llegar a ellos toda esa información para que sepan lo que tienen que hacer. Son indicaciones sencillas, son de sentido común, pero es verdad, incendio, fuego, la principal amenaza es el fuego. Y aquí nos estáis explicando que es el humo, en realidad, respirar ese humo. ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Nos podemos desmayar o podemos intoxicarnos? ¿Qué nos puede ocasionar si inhalamos ese humo? Claro, ese humo son los productos de la combustión y son productos muy tóxicos, claro. De manera y evidentemente si respiras eso no respiras el oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros. Entonces, dependiendo de la densidad del humo, pero si el incendio es muy grande, tú respiras 2 veces y ya no respiras la tercera. ¡Pam! Te caes al suelo, sí. Sí. Entonces, depende del piso en el que estés, tú podrías bajar un rellano y en el piso de abajo caes seguro. Mientras que si te quedas en tu propia vivienda no va a pasarte nada. Esperas a la llegada de los profesionales, que claro, se trata que cuanto antes vais a llegar, ¿no? Unas charlas impartidas, como decía Natalia, por el Consorcio de Bomberos de Valencia y también con la colaboración de Bombers Pelmont. Y teniendo aquí a su presidente, a mí me gustaría saber, porque este es solo uno de los proyectos, de los muchos proyectos en los que estáis inmersos, ¿qué es exactamente esta ONG? Porque no tiene mucho tiempo, pero estáis haciendo muchas cosas. ¿Cómo nace? Sí, esa ONG nació el año pasado, iba a decir este año, el año pasado, que hemos cambiado de año. El día 8 de mayo nos presentamos y los compañeros que le hicimos somos bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Veníamos de una ONG anterior con la experiencia de esa ONG. Hemos estado entre otros sitios en Haití, en el terremoto de Haití, hemos hecho proyectos de cooperación en Nicaragua, en Lesbos, etcétera, etcétera. Con esa experiencia decidimos crear una ONG que fuera de Valencia para el resto del mundo. De manera que el 8 de mayo nos presentamos y la verdad es que hemos empezado fuerte. Hemos empezado fuerte con proyectos. Vamos a enviar material, por ejemplo, uno de los proyectos es montar un hospital en un campo de refugiados en el Sáhara, refugiados saharauis, y en colaboración con otra ONG, Bomberos de Acción Norte de Zamora. Y la FE, el Hospital La Fe de Valencia, nos ha donado material y lo enviaremos allí. Aparte de eso, bueno, colaboraremos con otras ONGs en rescate de refugiados en el Mediterráneo, dentro de poco, con Proactiva. En fin, muchos proyectos tenemos, muchos. Enhorabuena a todos los que participáis de esa asociación, de esa ONG, y a vuestro trabajo diario, desde luego, que también he visto en vuestras redes sociales que ellos mismos autodefinen el COS municipal de bomberos como Bombers Pelmont, como queremos ayudar y ayudamos a aliviar sufrimiento. Es que compañeros, lo vuestro, y compañeras, lo vuestro es eso de salvar vidas. A ti te viene de vocación, John, lo has tenido de siempre. Hay un componente vocacional muy grande, ¿no? en ese trabajo, que compartís todos, desde luego. Bueno, el otro día estuvimos viendo las imágenes precisamente de cómo recogíais esas camas, ese material sanitario desde el Hospital La Fe. Seguiremos la evolución de la llegada de ese material y cualquier otra cosa que hagáis. Dice a preguntar, porque sois una ONG, yo no sé, al final sacáis tiempo, a veces supongo, de vuestro tiempo libre, y vuestras vacaciones también las dedicáis a estos proyectos, pero claro, al final hace falta también fondos y no sé, recibís subvenciones, os podemos ayudar. Bueno, de momento, como somos jóvenes, los fondos que recibimos son las cuotas de los socios, pero en este año sí que tenemos previsto financiarnos de alguna manera. Al fin y al cabo, siempre tienes que ir y pedir, es así, ¿vale? Pero nosotros pedimos para hacer de puente y poder destinar ese dinero a ayudar a los demás, claro. Bueno, pues aquí nos tenéis. De momento hacemos lo que podemos, contar vuestra historia, lo que hacéis en el día a día y la manera de ayudar a Bombers Pelmont.
y haceros más visibles, porque a veces que esos héroes invisibles de los que se hablan, que invisibles, están aquí y día a día, además ayudando a la ciudadanía y salvando vidas. Gracias por acompañarnos, Natalia, Fran y John. Gracias, un auténtico placer.